Hemos visto lo que es un proyecto. Según el PMBOK, es un esfuerzo de carácter temporal para crear un producto o servicio único, con la salvedad que hicimos también que, de acuerdo a la nueva norma, pues la nueva norma deja entrever que hay ciertos componentes que se pueden repetir en los proyectos, ciertos paquetes de trabajo, y yo debería aprovechar esa ventaja de mi experiencia previa, pues en la medida de lo posible para operacionalizar, para que mis proyectos sean más fáciles de gestionar, ¿no? Hemos visto también la definición que da la metodología PRINCE de un proyecto, ¿no? Que es hacer mucho más hincapié en que un proyecto se hace para algo, de acuerdo a un plan de negocio. Y luego hemos visto la definición de la dirección de proyectos del PMBOK, ¿no? Fijaros en esta parte introductoria también, ¿qué es un programa? Muchas de las cosas que gestionamos y que llevamos proyectos realmente son programas. ¿Qué es un programa? Un programa es un conjunto de proyectos interrelacionados. Es decir, hay veces que yo necesito, para conseguir mis objetivos, lo que necesito es lanzar varios proyectos. Y además, la entrada y la salida de un proyecto está relacionada uno con otro. Esto es lo que caracteriza un programa. Y además, si no lo gestiono de manera coordinada, no voy a obtener los beneficios que debo obtener. Si yo, por ejemplo, y esto es muy típico, hay veces que digo, bueno, en el mundo de las renovables, pues un proyecto es sacar una ley, y es un proyecto muy complicado, porque hay que poner de acuerdo a mucha gente de ámbitos distintos. Pero no solamente eso, tengo que montar el proyecto de recogida, y luego tengo que montar también el proyecto de tratamiento de residuos. Si todo eso lo hago de una manera desconexionada, pues al final voy a tener un proyecto que va a obtener pocos beneficios. Eso hay que gestionarlo como un programa. ¿Y qué quiere decir? Pues poner todos esos proyectos dentro de la misma autoridad. Esa sería la diferencia entre un proyecto y un programa. Un programa no es un cronograma es un plan de tiempos. ¿De acuerdo? Bueno, programa, conjunto de proyectos relacionados, ¿no? Fijaros que hay distintos tipos de programas, se suele hablar de programas tácticos, programas estratégicos, ahí tenéis la definición. Ejemplos de programas, pues imaginaros pues, cuando esta escuela, el último ejemplo, cuando esta escuela pues, decidió hace muchos años internacionalizarse e irse a Sudamérica. Bueno, pues había que crear programas, había que crear contenidos específicos para cada país, había que decidir cómo íbamos a crear una cadena de distribución, había que decidir el grado de penetración inicial que íbamos a tener, es decir, es un montón de proyectos que se tienen que coordinar de manera centralizada. Eso sería un programa. Un programa también sería, pues a lo mejor un gran proyecto hacer un tanque en Santa Bárbara. Eso sería un programa también. ¿Por qué? Porque hay muchos proyectos que en el fondo los subproyectos son proyectos en sí mismos y los tengo que gestionar de una manera coordinada. ¿Qué diferencia hay entre un programa y un portafolio? Bueno, un portafolio es un conjunto de proyectos, también puede incluir programas, pero la diferencia es que el portafolio está orientado a un objetivo estratégico. Si yo, por ejemplo, en mi empresa digo, quiero potenciar, es un objetivo estratégico el desarrollar o el potenciar una nueva unidad de negocio relacionada con las renovables, como han hecho tantas empresas de la construcción, pues a lo mejor me voy a meter en proyectos eólicos, en proyectos de energía solar, fotovoltaica, de paneles de concentración, a lo mejor me voy a meter en tecnología de eliminación de CO2 mediante algas. Todo eso son proyectos, programas que apuntan al mismo objetivo estratégico. No es un programa porque no tienen que estar necesariamente coordinados. Las entradas de un proyecto no son las salidas de un proyecto no son las entradas de otro. Sin embargo, sí que podría decir que ese sería el portafolio de proyectos relacionados, pues, por ejemplo, con las renovables. ¿De acuerdo? Y una gran empresa puede tener distintos portafolios. Entonces sería proyecto, programa y portafolio. Fijaros, antes de entrar en lo que es la parte de metodología dura del PMBOK, ¿existe algo fijo en un proyecto? ¿Hay algo que sea fijo en un proyecto desde el principio hasta el final? ¿Sí o no? Los objetivos son fijos. ¿Algo más aparte de los objetivos? Y Patricia, ¿los objetivos son fijos realmente? He dicho que son fijos. Posiblemente yo estoy de acuerdo contigo en que deberían ser fijos, pero ¿realmente son fijos? Pueden variar, entonces no son fijos, ¿no? ¿Existe algo que sea fijo? Muchas veces no son fijos porque el cliente cambia de opinión, entonces provoca un cambio. Igual a lo mejor se queda sin dinero, quiere el producto antes.
o lo quiere con una mayor funcionalidad, o sea, que no son fijos. Hay veces, y esto es una parte esencial de la gestión de proyectos, es ayudar al cliente a definir bien los objetivos, ¿no? ¿Qué hay fijo entonces en los proyectos? ¿Los recursos son fijos? Yo creo que no. Hay veces en los proyectos que incluso a medida que el proyecto pasa de una fase a otra, los recursos cambian. Los recursos en abstracto sí, claro, en abstracto sí, pero no son fijos tampoco. Hay veces que empezamos con un equipo de proyecto muy reducido al principio y luego cambia a lo largo del proyecto. Pero eso es todo menos fijo, porque un proyecto puede tener éxito o puede no tenerlo. Como meta sí que es fijo, ¿no? Fijaos que realmente, yo he puesto ahí que lo único que realmente es fijo es el cliente. El cliente y sus necesidades que hay que saber gestionar. Pero esto se parece mucho, no sé, a perseguir un objetivo que se mueve, ¿no? Incluso hay veces en proyectos muy largos que el cliente puede cambiar. Si hay una fusión, ¿no?, de una empresa, pues puede cambiar. Esto es lo que hace, ¿esto por qué es así? Porque en los proyectos hay riesgos. Entonces, como hay riesgos, yo estoy hablando de algo que realmente no existe cuando lo lanzo. Estoy hablando de una idea que luego se transforma en un papel y de un papel pasa a ser un diseño funcional pasa a ser un diseño de detalle a lo mejor, y luego al final acaba siendo un prototipo en algunos proyectos y luego al final acaba siendo el proyecto final. Y ahí puede haber muchos cambios de objetivos, de requisitos, de recursos, de riesgos, etcétera, etcétera. No hay nada realmente fijo y es lo que distingue a un proyecto de un producto ya terminado, de una operación. Bueno, fijaros, aquí ya empieza lo que es la gestión de proyectos y esta transparencia, esto es lo más difícil de la norma del PMBOK. Esto realmente es lo más difícil. Si entendemos esto ya tenemos casi la tercera parte entendida. ¿Cómo organiza el conocimiento el PMBOK en gestión de proyectos? Pues lo organiza en una cosa que llaman grupos de procesos. Los grupos de procesos, esto lo voy a decir varias veces, los grupos de procesos no son fases, no son fases. Si alguna vez lo digo yo, me corregís, ¿vale? No son fases. Grupos de procesos. ¿Cuál es el primer grupo de procesos? Son los procesos relacionados con la iniciación. La iniciación es un proceso en el cual yo me pregunto si el proyecto merece o no merece consideración. Hago un análisis y digo, ¿merece o no merece consideración el proyecto? Si merece consideración, paso al siguiente proceso. El siguiente proceso es planificación. Fijaos que en el primer proceso yo defino unos objetivos de alto nivel del proyecto. ¿Cuál es el coste? ¿Cuál debería ser el coste? ¿Cuál deberían ser los entregables más importantes? El plazo en el que se debe realizar, la funcionalidad, la calidad. Son objetivos de muy alto nivel. Si paso ese primer filtro, comienza el proceso de planificación. Repito, el proceso de planificación. ¿Qué significa planificar en proyectos? Significa muy fácil, es refinar mis objetivos de alto nivel. Si yo en la salida de la planificación tengo objetivos muy amplios, muy poco desglosados, ahora lo que hago es los desgloso, tanto los del tiempo como los del coste, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es un esfuerzo considerable. Hacer una planificación de detalle es un esfuerzo considerable. ¿Cuál es la salida del proceso de planificación? Pues lo que se suele llamar una línea de base, una planificación detallada de qué es lo que va a ser el proyecto, ¿vale? Una vez que tengo esa planificación de mi proyecto, empiezo la ejecución, el proceso de ejecución. ¿Qué es ejecutar? Ejecutar básicamente hay dos maneras de decirlo, es o gastar dinero o implantar el plan. Yo tengo un plan, una línea de base, y entonces lo que hago es intentar alcanzarla. Eso es ejecutar. Comprar, gestionar los riesgos, contratar gente, gestionar desviaciones, todo eso es ejecutar. En puntos determinados, yo lo que hago es controlar. En puntos predeterminados, ¿dónde están predeterminados? Pues en el propio plan. El propio plan me dice en qué momentos voy a controlar el proyecto. ¿Y controlar qué es? Pues es simplemente comparar el plan con lo ejecutado, con lo realizado. Hay veces que como consecuencia de ese control, hay veces que lo único que tengo que cambiar es la manera en la que estoy ejecutando el proyecto. Pues a lo mejor tendré que poner actividades en paralelo, tendré que trabajar los fines de semana, tendré que cambiar algún recurso, pero con eso es suficiente. Cambiando mi manera de ejecutar, teniendo reuniones de equipo más frecuentes, no necesito tocar mi plan. Pero hay veces que me doy cuenta que la desviación es tan significativa que el proyecto ese no lo voy a acabar de acuerdo al plan. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer?
pues lo que tengo que hacer es modificar mi planificación. No tiene ningún sentido con un plan que sea imposible de cumplir, con una planificación obsoleta. Sería engañarme a mí mismo. Entonces, mi obligación en ese momento es plantear un cambio en la planificación del proyecto, plantear un cambio de línea de base y replanificar el proyecto. Por eso, fijaros que la planificación no es una actividad puntual que tenga lugar en un momento determinado, sino que es una actividad continua a lo largo del proyecto. Ya me gustaría a mí que mi planificación inicial se cumpliera y no tuviera que cambiar algo. No, esto es más complicado. Entonces, muchas veces el jefe de proyecto tiene que estar replanificando durante todo el proyecto. Y el último proceso es cerrar. ¿En qué consiste cerrar? Pues consiste simplemente en analizar que el producto que obtengo, el entregable, es adecuado, que es consistente con la documentación asociada a ese producto, a ese servicio. El entregable puede ser un servicio también, y obtener también las lecciones aprendidas, ¿no? ¿Qué son las lecciones aprendidas? Pues las lecciones aprendidas es ver qué es lo que he hecho mal y debería corregir, y ver si he hecho algo bien, qué es lo que debería repetir, ¿no? ¿Esto de las lecciones aprendidas es fácil o es difícil de realizar? Muy difícil. ¿Es muy difícil o muy fácil? ¿Qué es difícil en las lecciones aprendidas? ¿Qué es lo que es tan difícil? Porque fijaos, la teoría lo que me dice es que esto es relativamente fácil. Yo acabo una fase, y esto, fijaros una cosa, es muy importante. Este esquema se repite en cada fase del proyecto. Cada fase del proyecto tiene una iniciación, una planificación, una ejecución, un control y un cierre. Entonces yo al final de la fase, que tengo entregables, yo al final de cada fase tengo unos entregables, lo que tengo que ver es cómo han ido las cosas, ¿no? ¿Y esto del cierre es complicado o no? Decís que es difícil, ¿no? Os voy a hacer una pregunta antes de nada y luego hablamos esto del cierre. Fijaos, aquí tenéis el esfuerzo relacionado dentro de una fase con cada uno de los procesos, grupos de procesos. Fijaros que el esfuerzo viene a ser en esta gráfica pues proporcional al área. Es el área, ¿no? Imaginaos que el esfuerzo pues representa el área de cada grupo de procesos. Veis aquí que los grupos, el grupo de iniciación tiene un área relativamente pequeña. En los procesos de planificación veis que prácticamente se extienden desde el principio de la fase hasta casi el final. Y yo gasto mucho dinero, muchos recursos en la planificación. La ejecución veis que gasto muchísimo más. La pendiente crece muchísimo cuando voy alrededor del 20% de la duración de la fase, y veis que el control es una actividad que quizá no consuma muchísimos recursos, pero también es continua desde el principio hasta el final, ¿vale? Si yo os preguntara, viendo esta gráfica y con lo que hemos dicho, ¿qué grupo de procesos es el más importante? Planificación. Juan dice la planificación. ¿Los demás? Ejecución. Ejecución se gasta mucho dinero. Patricia dice que ejecución también. ¿Alguna opinión más? Cierre. Control. Venga, ¿alguna opinión más? Queda una ya nada más. Queda una nada más. Esto es muy importante. ¿Cuál es el grupo de procesos más importante? Hay veces que lo cuantitativo no es lo más importante, ¿no? Dices que hay muchas horas gastadas, muchos materiales. Pues sí. Pero a lo mejor es una consecuencia, ¿no? No es una causa. ¿Qué es lo más importante? Fijaos, yo creo que lo más importante, no lo creo, estoy convencido, es la iniciación. La iniciación. Es más importante, y esto es un curso de proyectos, ¿no? Es más importante estar gestionando el proyecto adecuado que gestionarlo adecuadamente. Y muchas veces el fracaso de muchos proyectos, en una parte importante, se debe a que la iniciación no ha sido la adecuada, ¿no? Entonces, si yo no sé, hay muchos ejemplos de esto, ¿no? Si, por ejemplo, hiciéramos lecciones aprendidas, un ejemplo, las Olimpiadas y Madrid. ¿Por qué Madrid se ha presentado 2 veces a las Olimpiadas y no ha conseguido el proyecto? El proyecto se ha gestionado, se ha contratado una consultora para que gestionara ese proyecto. ¿Qué ha sido? ¿Un problema de que el jefe de proyecto, la consultora, no lo ha sabido vender bien? ¿O ha sido un problema de que el plan de negocio original no era lo suficientemente potente, sólido? ¿Qué pensáis? Esto es parte de las lecciones aprendidas. Yo cuando el proyecto
acaba, tendría que hacer un análisis de lecciones aprendidas de por qué no he conseguido mis objetivos, o en el caso de haberlos conseguido, qué es lo que tengo que repetir en futuros proyectos. ¿Esto por qué ha sido? El plan de negocio. Posiblemente Madrid pues no tenía demasiadas oportunidades ya desde el principio, porque a lo mejor no tenía los apoyos suficientes, ¿no? Entonces, es un proyecto. Fijaros que esto no deja de ser un proyecto. Lo que vosotros no sé cómo habéis llamado antes, la fase inicial, la fase de viabilidad o la fase inicial es un proyecto también. Es un proyecto cuyo entregable es el plan de negocio. El documento que va a determinar dentro de la empresa si el proyecto se lanza o no. Es un proyecto también. Un proyecto complicado porque tienes que poner de acuerdo factores políticos, muchos actores distintos, pero también es un proyecto. ¿De acuerdo? Entonces es la fase inicial. Fijaos, si yo os dijera un ejemplo muy sencillo, yo qué sé, ¿qué es más importante? ¿No? Y esto se ve en cualquier proyecto de la vida. ¿Qué es más importante, Íñigo? ¿Buscar a la novia adecuada para casarte con ella? ¿O casarte con una que no es la adecuada y luego pasarte 40 años intentándola cambiar? ¿No? Fijaos que es un proyecto de alto impacto, el noviazgo relativamente es corto, cada vez más, y la gestión del cambio no es tan fácil, ¿no? El de las personas. Yo creo que las personas podemos cambiar, pero no es tan fácil. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Buscar bien ese año o pasarte luego 40 años gestionando un problema? Está claro, ¿no? Aunque a veces que en la iniciación la pasión nos ciega. Y esto pasa también muchas veces en la iniciación en las empresas, ¿eh? Que primero me enamoro de la idea y luego lo que hago es justificarlo. Esto no puede ser. Tengo que intentar mantener la cabeza fría cuando inicio los proyectos. O sea que muchas veces es sorprendente, pero muchas veces en las empresas es al revés. Alguien tiene una idea, le parece una idea fantástica, el ego humano es muy grande y una vez que lo tengo digo, bueno, pues ahora voy a funcionar, voy a forzar la máquina y los números al final pues pueden dar lo que yo quiera que dé. Esto no debe ser así, ¿no? Bueno, entonces la iniciación, el grupo de procesos de iniciación es el más importante. Y ya digo, no lo confundamos con fase. Incluso una fase inicial o de viabilidad tiene los 5 grupos de procesos, porque el responsable de esa fase, que voy a llamar sponsor o patrocinador, tiene que gestionar un montón de recursos para llegar al entregable, que es el plan de negocio. Tendré que hacer un análisis DAFO de oportunidades, amenazas, etcétera, etcétera. Tendré que hacer un estudio de mercado, tendré que hacer un plan de operaciones, un análisis del retorno, de ingresos, etcétera, etcétera. Y al final tengo un entregable. Eso no lo hace una persona sola, es un proyecto también, que es lo que muchas veces no se entiende, es un proyecto también. En cada fase, y esto ya digo, es esencial en el estándar, se repiten los 5 grupos de procesos en cada fase. Si yo, por ejemplo, me dedico, poniendo un ejemplo, el proyecto de una mesa, y yo solamente, mi empresa solamente hace la fabricación de la mesa, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Bueno, la iniciación para mí, ¿en qué va a consistir? Muy fácil, tendré que, mi cliente me habrá dado un diseño para poder hacer la fabricación, y yo valoraré si con el dinero que me está dando, en el plazo que me está dando, con los recursos con los que yo cuento y con el precio que he negociado, o que puedo llegar, si me interesa o no hacer esa mesa. Si digo que sí, lanzo una oferta, pues tendré que hacer la planificación de las actividades, tendré que ejecutar, tendré que controlar y luego tendré que cerrar. ¿De acuerdo? Lo mismo va a pasar para la siguiente fase, que a lo mejor es una fase de pruebas. Exactamente lo mismo, se va a repetir el esquema igual. Grupos de procesos que se repiten en cada fase. ¿Cuál sería el siguiente proceso en importancia, después de la iniciación que hemos dicho que es tan importante? ¿Cuál sería el siguiente? Alguien lo ha dicho por ahí. Bueno, alguien lo ha dicho, ya faltaban 4. No, habéis dicho los otros 4 menos el primero. La planificación. ¿Cuál es el más importante desde el punto de vista de la empresa? He formulado la pregunta no demasiado bien. ¿Cuál es el...? Porque ahí es donde tenemos realmente los resultados, los beneficios, y conviene pactar bien cuáles son las condiciones en las cuales se puede seguir haciendo o no. Yo creo que el cierre es, desde el punto de vista de la empresa, es el siguiente proceso en orden de importancia. ¿Por qué? Porque, fijaros, uno de los entregables más importantes para la empresa, hay entregables que no son entregables de cliente, no se los doy al cliente, pero están mis lecciones aprendidas. Y yo creo que existe una evidencia de que en las empresas
nos equivocamos siempre en las mismas cosas. ¿Por qué nos equivocamos siempre en las mismas cosas? Pues posiblemente porque no compartamos esa información tan valiosa que sale de los proyectos, porque no los cerremos bien. Entonces, esto lo tengo que hacer bien, tengo que cerrar bien mis proyectos. Y ya digo, las lecciones aprendidas pueden ser de muchos tipos, pueden ser técnicas, pueden estar relacionados con los costes. Si yo tengo una desviación de costes al final de una fase, ¿esto por qué se ha producido? ¿Ha sido un problema de ejecución, de falta de un rendimiento bajo del equipo de proyecto, o ha sido que la estimación de partida era errónea? Porque si la estimación de partida es errónea y yo lo tengo muy claro, pues debería volver a mi departamento de estimación y debería cambiar eso, ¿no? Esto es un trabajo, pero el retorno que voy a obtener es un retorno que no es un retorno para el proyecto actual, pero sí es un retorno para los proyectos futuros. ¿De acuerdo? Cuando hablemos de estos procesos, cuando hablemos de los procesos de integración, hablaremos más en detalle de esto. ¿Qué es difícil a la hora de cerrar un proyecto? Antes decíais que creo que era Patricia, decía que esto es complicado. ¿Por qué es complicado cerrar los proyectos bien? Pues fíjate, en teoría esto es muy fácil. Al final de cada fase, yo hago este ejercicio, no al final del proyecto, porque al final del proyecto se me ha olvidado la mitad de las cosas. Entonces esto habría que hacerlo al final de cada fase. ¿Y qué es lo que debería hacer? Pues analizar qué, pues lo que sea realmente una desviación significativa. Cuando hablemos de costes, pues hablaremos que es eso, una desviación significativa, porque no hay que analizarlo todo. Hay cosas que son, hay variaciones que son parte de la variación normal de un proceso, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan difícil esto? Si es juntarse al final de cada fase el equipo de proyecto y analizar qué es lo que ha ido mal y bien y sacar conclusiones. ¿Qué es difícil en este proceso? ¿Poder hacerlo? ¿Poder hacerlo? El día a día te suele embarcar en proyectos nuevos sin haber terminado. Bueno, fíjate que eso sería lo más fácil, porque si esto en la metodología de tu empresa te obliga y te dice no hay un proyecto que se cierre si no hay un informe de lecciones aprendidas. Esto, efectivamente, muchas veces es que el día a día el jefe de proyecto lo único que hace es correr de un lado para otro, apagando fuegos, ¿no? Pero es relativamente fácil de solucionar porque debería ser parte de la metodología de la empresa. ¿Qué le puedo dedicar al final de cada fase? ¿Una mañana? Quizá menos. ¿A cerrar cada fase? Bueno, pues tengo la disciplina de hacerlo, ¿no? Eso puede ser un factor, pero digo, fácil de solucionar. ¿Qué otros factores pueden hacer que esto sea tan difícil? Bueno, pero si tú tienes un sistema donde anotas las desviaciones significativas, eso no se te va a olvidar. Claro, para eso tienes que haber definido antes que es una desviación significativa y que no lo es, porque si no, ¿qué analizas, no? Yo creo que hay algo que es más complicado que eso, ¿no? Y muchas veces es un tema cultural. Eso de reconocer las cosas que me han ido mal es complicado. Y a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Decir, yo he hecho esto mal, y luego tiene que hablar el siguiente en el equipo y te dice, no, yo lo he hecho bien, el otro también lo ha hecho bien, lo ha hecho todo el mundo bien, con lo cual la próxima vez ya no dices nada, ¿no? Entonces hay un tema cultural de reconocimiento del fallo, ¿no? Y en parte que dedica unos recursos a algo que entiendo que ya no beneficia precisamente a esa fase, a ese proyecto. O sea, va a dar beneficio en otro ámbito. Por eso digo, claro, claro, por eso es algo que debería ser parte de la metodología de la empresa. Yo estoy de acuerdo con eso. Dices, bueno, ¿yo qué gano como jefe de proyecto sacando una lección aprendida cuando mi proyecto no va a mejorar? Claro, pero tu proyecto a lo mejor no. Hay veces que también, porque el fallo se puede repetir, pero estás mejorando la metodología de proyectos futuros. Pero no tienes rentabilidad en tu proyecto. Bueno, pero a lo mejor efectivamente, pero a lo mejor, fíjate, a lo mejor en la definición de lo que son las metas, los incentivos de tu proyecto, deberías meter eso como una métrica a la hora de fijar tu incentivo. Cómo ha mejorado la metodología de la empresa, entre otros criterios, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que hacerlo. Yo creo que hay un tema de reconocimiento de fallo. Luego también hay un tema, actualmente con la inseguridad laboral que hay, pues muchas veces nos cerramos, ¿no? Y digo, no voy a compartir información, porque claro, si comparto información me hago más sustituible, ¿no? Entonces muchas veces el trabajador, el empleado, cuando se siente amenazado, ¿qué es lo primero que hace? No compartir nada. Esto se nota muy fácilmente en muchas empresas donde la gente realmente no trabaja en equipo. Y esto es más complicado, estos son factores que son más difíciles de gestionar, ¿no? Luego además hay una cosa, ¿no? Y esto para mí es lo difícil realmente, es que muchas veces los seres humanos esto de sacar
relaciones causa-efecto no somos tan buenos. No es un problema de gestión de proyectos, es un problema, si queréis, filosófico, ¿no? Y hay veces que no está tan claro, cuando te has equivocado, cuál es la causa. Y hay un asunto que ahora las épocas de dificultad, pues quizás las medidas son más patentes porque suelen ser consecuencias normalmente negativas, que se piensa en sentido peyorativo, un poco de sacar lecciones de lo que se ha hecho mal. Pero, no sé, al menos yo tengo experiencia de momentos en los que las cosas eran tan positivas que casi parece que no había que hacer lecciones aprendidas porque otros factores del proyecto habían tapado todas las cosas que podían haberse hecho mal. Y entonces a veces se piensan las lecciones aprendidas como los errores. Y cuando resulta que los beneficios o las bondades han sido tales que está todo tapado ahí abajo, pues alguien piensa que no hace falta hacer lecciones. Sí, estoy de acuerdo contigo. El que todo vaya bien muchas veces alimenta la complacencia y alimenta la falta de crítica. Y eso es un tema cultural que también hay que corregir. También hay que corregir, porque incluso en época de bonanza es cuando hay que cambiar más. Y esto lo vemos ahora. La gestión del cambio no hay que hacerla en tiempos de crisis, porque no hay recursos para hacer gestión de cambio. Hubiera sido mucho mejor que lo hubiéramos hecho cuando las cosas estaban un poco mejor, ¿no? Que es además cuando tengo recursos disponibles extra y ahora no los tengo. Entonces eso es un tema también, responsabilidad de los directivos. No todo va bien. Hay veces que los símbolos externos, como tú dices, son tan favorables que la crítica parece un ataque a la dirección, pero no es así. Solamente el que se equivoca es porque hace cosas. El que nunca se equivoca es porque no trabaja. Así de claro, ¿no? Ya digo, quizá lo más difícil, y esto sí que requiere cierto tiempo, cierto análisis, lo que pasa es que ese análisis muchas veces lo haces fuera del trabajo. Cuando realmente estás interesado en tu trabajo, muchas veces las ideas buenas se te ocurren fuera, ¿no? Muchas veces lo difícil de las lecciones aprendidas es identificar realmente cuál es la causa que te ha provocado un problema, ¿no? Y hay veces que nos equivocamos los humanos, ¿no? Tú, por ejemplo, tienes un accidente en tu empresa y ¿eso a qué se debe? Se debe a un problema en el proceso, en la definición del proceso, que te faltaba algún control, se debe a un problema de falta de formación de un empleado, se debe a un problema de recursos humanos, de que esa persona no está motivada, y muchas veces los factores que explican un determinado problema son múltiples, y hay veces que es lo que tengo que analizar, es realmente la parte algo difícil, ¿no? Si yo, por ejemplo, te hago la pregunta, un proveedor en un proyecto me falla, y esto me origina un retraso, ¿no? ¿Cuál sería la lección aprendida? Y fijaros que las lecciones aprendidas de las compras son súper importantes, ¿no? Y además aquí sí que debería haber una base de datos que aglutinara todas las compras de proyectos en la empresa, porque yo me puedo beneficiar perfectamente de una buena o mala experiencia de otro proyecto con un determinado subcontratista o proveedor. ¿Cuál sería la lección aprendida en este caso? Un proveedor que ha fallado, me ha dado un producto de una calidad defectuosa y me ha entregado tarde al final. ¿Cuál sería la lección aprendida? Depende de... Esa podría ser, a lo mejor no es eso, porque a lo mejor no es verdad que dependas de un solo proveedor. Tendrías que verlo, a lo mejor es eso, pero ya tendrías que hacer un pequeño análisis y ver, ¿solamente tengo uno o tengo varios? Patricia dice negociar. Negociar con una cláusula nueva que diga, en caso de retraso tengo un beneficio empresa. A lo mejor la lección aprendida es modificar el clausulado contractual, ¿no? ¿Es esa la lección aprendida? ¿Y si estaba bien hecho el contrato? A lo mejor estaba bien hecho. El tener una cláusula que penalice al proveedor en caso de retraso, bueno, digamos que el impacto financiero del retraso lo minimiza, lo mitiga, pero no te resuelve el problema. Lo mejor es que el proveedor no falle, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la lección aprendida? Si lo has, pues posiblemente sí, porque por eso compras, ¿no? Sí, hombre, a lo mejor el análisis comprar-hacer del que hablaremos en la gestión de compras, pues no era el adecuado y lo podrías haber hecho internamente. Pues fijaros, yo creo, con la información que os he dado, que a lo mejor el análisis no lo puedo hacer, yo lo que haría sería ver el histórico de ese proveedor en la empresa. Y a lo mejor ha vendido 10 cosas, 10 productos y lo ha hecho muy bien en 9. Y este es el primero que ha fallado. Y entonces la lección aprendida sería que no hay lección aprendida, que ha sido una singularidad. Los accidentes
de los accidentes no se saca ninguna conclusión normalmente, simplemente es que suceden. Claro, si yo analizo el histórico y veo que hay una degradación en el rendimiento de ese proveedor, entonces sí hay lección aprendida, porque veo que algo está pasando y entonces a lo mejor ese proveedor lo tengo que sacar de mi lista de proveedores precalificados. Pero claro, hay veces que para llegar a una conclusión tengo que hacer un pequeño análisis. Bueno, si es un proveedor nuevo, entonces la lección aprendida puede ser distinta. Pues a lo mejor que no estaba preparado, que a lo mejor tienes que modificar los criterios de precalificación de tus proveedores y que no le deberías de haber dado de alta porque no tenía la experiencia suficiente. ¿De acuerdo? Pero lo que quiero decir es que hay veces que para sacar conclusiones tienes que ver lo que ha pasado. Y hay veces que no es tan evidente, porque varias causas explican un problema. Y lo tienes que hacer si lo quieres hacer bien, para no sacar conclusiones erróneas. Si yo te digo, Patricia, esto es una tontería, imagínate que yo vengo, cojo el AVE, tú coges el AVE para ir a Madrid, ¿no? Y lo pierdes. Y ese día el AVE, ese AVE tiene un accidente, se la pega. ¿Cuál sería la lección aprendida? ¿Que hay que llegar tarde a coger el AVE? No, ¿no? Claro, pues eso que parece una tontería, muchas veces nos equivocamos. Hay veces que, fijaos, hay veces que ya queremos tomar una determinada conclusión respecto a algo. Y hay veces también que influye que cuando hay que tomar hay que analizar qué es lo que ha pasado, muchas veces lo que hacen ciertas personas es intentar desviar la culpa. O sea, que a veces que puede haber una intencionalidad de interpretar lo que ha pasado de una manera determinada. Eso hay que eliminarlo. Todo el mundo se puede equivocar y lo que tenemos que hacer es aceptar el fallo e intentar aprender del mismo, ¿no? Y ya está, de una manera natural. Porque es la única manera de mejorar en mi gestión. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ya digo, son dos procesos esenciales, tanto el cierre como la iniciación. ¿Eh? Sí. A mí me parece ese tipo de cosas que a lo mejor la definición inicial de los parámetros para valorar si el proyecto tiene éxito o no es lo que podría definir mejor. Puede cumplir los requisitos y luego siempre surge algo. Por lo menos en los proyectos que hasta ahora he llevado. Los proyectos pilotos, a mí me pasa también que las necesidades del cliente cambian tanto que lo que el cierre se diluye. Entonces ya no se sabe nunca, estás ahí siempre en la mitad. Nunca sabes cuándo se cierra, porque claro, el cliente va pidiendo cosas nuevas y luego más metido en un piloto, en un proyecto nuevo, pues vas para adelante, y nunca cierra. A raíz del piloto surgen cosas nuevas, las implantas, deciden que lo vas a llevar al resto de centros. Cuando lo vas a llevar al resto de centros, cada uno te da sugerencias nuevas que pueden mejorar el proyecto, que el cliente las acepta, que vuelves a comenzar. Entonces es muy complicado, en el caso de un proyecto de innovación o de I+D, saber ese momento exacto. De hecho, tienes que cerrarlo y cierras. Bueno, en cualquier caso, yo sé que los proyectos de I+D son especialmente complicados. ¿No has dicho si tú eres el cliente, lo financias tú o te lo financia otro? No lo sé, no sé en qué modelos, si sois financiadores de vuestra propia I+D o tenéis un organismo, la agencia IDEA, que os financia el proyecto, no lo sé. O sea, financiáis vuestra propia I+D. En cualquier caso, fijaros, para no entrar en una espiral, en esa espiral de no acabar nunca las cosas, incluso en los proyectos de I+D habría que definir claramente las fronteras. El proyecto empieza aquí y acaba aquí. Este es el presupuesto y este es el alcance. Y yo sé que en vuestros proyectos es complicado, pero para tenerlo bajo control,
yo debería decidir, debería tener en cada momento claro qué es lo que tengo que hacer, y si en un momento determinado decido incrementar el alcance, pues gestionarlo utilizando gestión de cambios. Porque es que si no, yo entiendo el riesgo que tenéis. El riesgo que tienes muchas veces en los proyectos de I+D es decir, yo quiero tener un entregable que valga para algo. Y no lo quiero cerrar hasta que no tenga un entregable válido. Sí, efectivamente. Y en ese tipo de proyectos, digamos que la calidad del entregable es esencial. Pero también lo es el coste y el tiempo, de alguna manera. Y como lo tienes que llevar controlado, tienes que hacer el esfuerzo de definir el alcance en todo momento. ¿No? ¿De acuerdo? Aunque hablaremos también de esto, de proyectos de I+D, y yo sé que son especialmente complejos, porque en este tipo de proyectos pasa una cosa, pasa como en los proyectos de gestión del software, ¿no? Y es que la estimación del alcance, que es esencial para determinar el coste y el tiempo, es muy difícil de hacer. Es muy difícil de hacer. Por eso muchas veces también en este tipo de contratos, en este tipo de proyectos, no se utilizan contratos de precio fijo, sino que se va a un modelo de contrato de coste reembolsable, coste por administración, ¿no? Donde la variable coste ya deja de ser tan importante. Pero aún así deberíais tener una idea de cuál es el alcance, porque es que si no el proyecto se convierte en algo que ya no controláis vosotros. Si cualquiera puede meter alcance, puede sacar alcance, el jefe de proyecto realmente ya no tiene controlado el proyecto, ¿no? Me he adelantado un poco, pero bueno, es así. Bueno. ¿Pero es una imposición de quién? Si un cliente te impone y como usted ha dicho, el cliente tiene la razón. ¿Pero te impone el acabar el proyecto en un momento determinado? O el variar el alcance, el objetivo, en fin. Al cliente lo que le interesa es diluirlo en el tiempo lo máximo posible, porque si lo estás financiando tú, pues... Bueno, pero la gestión de cambios es una negociación entre dos. Es una negociación entre dos. Entonces hay veces que el cliente te puede pedir cosas y tú puedes decir que sí o puedes decir que no. No siempre hay que decir que sí en la gestión de cambios. Y es fijaos, es uno de los procesos esenciales en gestión de proyectos: iniciación, gestión de cambios y gestión de cierre. Yo os diría que son los tres más importantes. Hay algo, fijaros, que lo pasamos muy por encima al principio, pero que es importante también, ¿no? Es que cuando hablamos de estrategia, este curso no vamos a hablar mucho de estrategia, ¿no? Pero sí que es muy distinto gestionar un proyecto en una empresa cuyo posicionamiento estratégico sea muy bueno que una empresa que no sea líder en su sector, que vaya de seguidor o que esté muy abajo en la cadena de suministro. Normalmente el fuerte impone sus condiciones. Y esto se nota, por ejemplo, mucho en la gestión de cambios. Habéis dicho, yo a un cliente si me pide algo lo tengo que hacer, depende quién seas. Si eres Abengoa, si eres Ayesa, pues a lo mejor el que lo impones eres tú y el otro tiene que hacerlo, ¿no? Entonces, esto desde la gestión de proyectos no lo podemos solucionar. Siempre puedes negociar mejor o peor, pero es una cuestión de posicionamiento estratégico, y no siempre es así. Hay veces que tú, si tienes, por ejemplo, un producto único, pues puedes imponer tus condiciones, ¿no? Y gracias a Dios en un proyecto muchas veces tú dices, la otra empresa es muy grande, sí, pero si se destruye la relación contractual, el proyecto a lo mejor al cliente también le sale mal. Con lo cual hay veces que tenemos más fuerza de la que parece, ¿no? Bueno, 5 grupos de procesos, esto es esencial y vuelvo a repetir, se repiten en cada fase hay unos entregables que son el objetivo de la fase, ¿no? Fijaos que en el fondo una fase también se puede considerar como un proyecto y de hecho hay empresas que solamente trabajan en una de las fases, un subproyecto, ¿no? Bueno, veis que estos grupos de procesos se repiten a lo largo del proyecto. Y algo más. Vamos a hablar ahora del modelo de fases. Fijaros, ¿qué diferencia hay? Todo esto son ideas muy sencillas y muy necesarias al mismo tiempo, ¿no? ¿Cuándo empieza el producto? Bueno, el producto empieza con una idea, con una necesidad. Hay veces que es un objetivo estratégico de la empresa que quiero conseguir. Hay veces que es una ley. En España, por ejemplo, las renovables se han iniciado con una ley, ¿no? Una ley muy favorable para la inversión en este tipo de proyectos que ha hecho que durante muchos años pues sean los proyectos en España, ¿no? Bueno, una vez que alguien ha lanzado esta idea, pues empieza el proyecto.
Fijaos una cosa, yo he metido dentro del ciclo de vida del proyecto la fase de viabilidad, o fase inicial, o fase comercial, porque creo que es parte del ciclo de vida del proyecto. Esto hay que definirlo muy bien, dónde empieza el proyecto y dónde acaba el proyecto, ¿no? Fijaros que normalmente el proyecto acaba cuando empieza la fase de explotación. Si yo lanzo un producto al mercado, yo lanzo un iPhone, ¿cuándo acaba el proyecto y cuándo empieza la explotación? Pues bueno, a lo mejor empieza una vez que se ha producido el primer prototipo, ya acaba el proyecto, pero a lo mejor no, a lo mejor yo digo, no, yo quiero extender el alcance del proyecto al desarrollo de todas las instalaciones necesarias para producir millones de teléfonos. Es decir, yo quiero incluir la industrialización del producto. Y entonces eso sería un alcance del proyecto y sería parte de mi proyecto. Hay veces que yo puedo decir, no, yo quiero mantener la oficina de proyectos abierta durante el periodo de garantía del producto. Bueno, pues está bien también, pero hay que definir claramente dónde empieza y dónde acaba el proyecto. Y esto lo tiene que tener claro todo el equipo. Es inadmisible empezar a planificar un proyecto si no se tienen claras las fronteras del proyecto. ¿De acuerdo? ¿Cuándo acaba? ¿A qué se llama el ciclo de vida del producto? Bueno, pues desde la idea hasta la retirada del producto. Si veis de alguna manera, el proyecto no es más que un vehículo para conseguir unos beneficios, ¿no? Y fijaros que en estas fases de aquí, pues puede haber proyectos también. O sea, en el mantenimiento puede haber un proyecto de mejora de un proceso determinado de mantenimiento, relacionado con el mantenimiento, incluso la fase de retirada también, ¿no? Entonces ya digo, ciclo de vida del proyecto, ciclo de vida del producto. Bueno, fijaros, ya estos son definiciones muy sencillas. Una fase de un proyecto es un conjunto de actividades agrupadas, relacionadas, con una duración determinada y que concluyen con uno o varios entregables. Y un entregable, que muchas veces el entregable le da el nombre a la propia fase. Yo digo, el entregable es un documento de diseño preliminar y la fase la llamo fase de diseño preliminar. No siempre es así, ¿no? Culminan en un entregable y los entregables decíamos que pueden ser entregables de cliente o externos o entregables internos. A ver, un ejemplo de entregable interno que yo no le doy al cliente. Hemos visto alguno ya. Ejemplo de entregable interno. Las lecciones aprendidas. Normalmente no se las doy al cliente. Hay clientes que empiezan a pedirlas ya, Clientes que tienen mucha madurez en proyectos y dicen, a mí me preocupa que la gente a la que yo le contrato, quiero que mejoren. Entonces, como quiero trabajar contigo muchas veces, quiero que hagas este tipo de cosas y me las presentas, ¿no? Sí que es verdad que a veces, pones esa cara. Hay muchas veces, Víctor, que a lo mejor lo que haces tú es que le das un informe de lecciones aprendidas A y luego, sin que me oigan, tienes tú otro B, ¿no? Y le pones las gordas, pues no las pones, ¿no? Pero sí, hay clientes que ya lo empiezan a pedir. A ver, otro entregable que no sea entregable, que no se lo entrega al cliente. Estudio de costes, ¿no? Pues el estudio de costes, a lo mejor tu plan de negocio no se lo tienes por qué dar. En un contrato de precio fijo, yo no le voy a dar yo no quiero que sepa el cliente mi margen, entonces yo no le doy mi presupuesto de proyecto, no se lo doy. Hay veces que te lo va a pedir, pero digo lo de antes. Hay clientes que te piden los costes, quieren saber cuál es tu margen, ¿de acuerdo? Hay veces que incluso pues tú tienes una planificación y tampoco le das puede que la fecha de entrega del proyecto contractual sea el 31 de diciembre y tú, sin embargo, tu objetivo te lo marques para el 30 de noviembre. Eso no tienes por qué decírselo tampoco, O sea que hay muchos entregables que no son entregables de cliente. El secreto de tu éxito, exacto. Fíjate. Exacto. Fíjate tú que este es un tipo de entregable muy importante. Todo lo que tiene que ver con la propiedad intelectual e industrial, ¿no? ¿Eso es un entregable de cliente o no es un entregable de cliente? Pues va a depender del tipo de contrato. Si tú en el contrato le estás diciendo al cliente que él es el propietario de toda la tecnología que salga de ese proyecto, pues está claro. Y si no, no. ¿De acuerdo? Con todas las cautelas que tenéis que tener en este aspecto, porque son cláusulas que hay que negociar muy bien. Hay que distinguir muy bien en lo que es la tecnología preexistente, el background, que eso es vuestro, eso no es del cliente, y lo que sale del proyecto, el foreground que llaman en inglés, ¿no? Eso sí puede ser del cliente si lo paga y además está reflejado en las cláusulas del contrato. Esto es muy importante, ya digo, puede ser un entregable o puede no ser un entregable, ¿no?
Bueno, y en este caso además son entregables que afectan a mi futura ventaja competitiva. Fijaros, aquí tenéis muchos modelos de ciclo de vida de proyectos. Yo te preguntaría una cosa. Fijaros que el estándar, el PMI, el PMBOK, Oscar, vale para cualquier tipo de proyecto. Entonces la pregunta es, ¿un jefe de proyecto que venga del mundo del software puede gestionar un proyecto de un puente, de un avión? Porque si la metodología es la misma, y el PMBOK nunca dice esto es una metodología de aplicación universal, ¿qué es lo que diferencia un proyecto de otro? ¿Vale un jefe de proyecto de un sector industrial concreto? ¿Puede trabajar en otro sector totalmente distinto, sí o no? ¿Sí? ¿Qué pensáis? ¿Qué es lo que diferencia un proyecto de otro? ¿El cliente? Hay clientes que son distintos. Un cliente institucional no es lo mismo que un cliente a lo mejor industrial, ¿no? Pero de esos los tengo en todos los sectores. ¿Qué es lo que distingue un proyecto de otro? Del tema, ¿qué es el tema? El producto, el servicio. Claro, realmente lo que distingue a un proyecto de otro es el producto. ¿Y el producto dónde lo veo yo reflejado en la gestión? En las fases. Porque al final de cada fase tengo los entregables. Y no es lo mismo hacer un puente que hacer un cohete. Los entregables son distintos. En un caso es un entregable, un puente, y en otro caso es un cohete. Entonces, claro, el modelo de ciclo de vida es diferente. Por eso vosotros, si veis distintos proyectos de distintos sectores, el modelo de fases, que son las fases con sus entregables, son distintas, ¿no? Y tenéis esto es un consultor que habla de los distintos tipos de proyectos, pero fijaros, tenéis desde proyecto de desarrollo internacional, pues proyectos ONG, sistemas de información, del software, de ocio y medida, pues para montar una obra de teatro, yo he visto libros que utilizan la metodología PMBOK, ¿no? Entonces esto es lo que distingue a un proyecto de otro. Respondiendo a la segunda pregunta, un jefe de proyecto que hace software, y son proyectos muy específicos y muy difíciles de gestionar, ¿vale para gestionar un puente o no? Yo creo que sí. Sí. Por esa regla, entonces cualquier empresa podría hacer cualquier producto. Hombre, esto es un trabajo de gestión. Y tú tienes grandes directivos que van a gestionar de una empresa de un sector determinado. César Alierta estaba donde estaba y ahora está donde está. Y eran sectores que en teoría no tienen mucho que ver. ¿Eh? Bueno, pero el trabajo de jefe de proyecto tiene un componente de gestión muy elevado. Pero a la hora de tomar decisiones tú tienes que conocer el tema con el que estás trabajando. Yo creo, fijaros que depende de... Yo creo que tienes que tener cierto conocimiento del producto. Y depende también de cómo sea tu equipo. Si tú en tu equipo tienes una persona que tiene el rol de responsable técnico, pues evidentemente ese rol lo necesitas en el proyecto, porque una persona, al final hay que desarrollar un producto. Pero no es necesitas tener un conocimiento aproximado, pero no es esencial que el jefe de proyecto tenga un conocimiento detallado. Incluso hay un peligro, y es que si eres demasiado técnico, enfoques los problemas como los enfocan los tecnólogos, que siempre que hay un problema solo ven el problema técnico. Hay veces que no es un problema técnico, es un problema de recursos, es un problema de motivación, de clima de equipo, de falta de fondos, etcétera, etcétera, ¿no? Va a depender también del tamaño del proyecto. Fijaros, cuando veamos gestión de programas, vamos a ver una cosa que parece un poco sorprendente, y es que el modelo de ciclo de vida es igual. Dices, ¿cómo puede ser para los programas igual? Pues sí, hay una razón muy sencilla. Es que cuando tú estás muy arriba en un macro proyecto, programa, lo que estás haciendo es gestionando subcontratistas. Entonces tu trabajo tiene mucho más componente de gestión que ya del producto. El producto casi ni lo ves, ¿no? Fijaos, el PMBOK pasa muy por encima de esto, pero yo creo que es importante aclararlo. Yo no voy a ver procesos que tengan que ver con el producto, porque son distintos. No es lo mismo hacer una mesa que hacer un software, que hacer un puente. Esto no sería un curso, duraría 100 años. Son procesos de producto. Para eso tengo a alguien en la empresa que me ayudará a hacerlo. Yo voy a hablar de los procesos de gestión de proyectos, y estos sí que son comunes. Sí que es verdad que en la realidad, y esto lo dice el estándar, los procesos de gestión y los procesos de producto están interrelacionados, pero no es una responsabilidad esencial del jefe de proyecto de gestionar los procesos de producto.
Eso hay alguien en la empresa que lo tendrá que hacer y yo tendré que tener a alguien en mi equipo que lo sepa hacer bien. Ya digo, muchas veces esta persona a lo largo de las fases va cambiando. Pues al principio a lo mejor necesito una persona que sepa diseñar, pero luego alguien que sepa fabricar. Procesos de gestión y procesos de producto. Están interrelacionados, pero yo no hablaré, a no ser que sea para citar algún ejemplo, de procesos de producto, ¿vale? Porque son específicos de un producto determinado. ¿Hasta qué punto eso que acabas de decir se confunde en la gestión del proyecto y se cometen los errores en la gestión del proyecto? Un jefe de proyecto que no sabe de fuentes y cree que sabe de fuentes, no se apoya en su equipo técnico, puede hacer que el proyecto fracase. Hombre, puede ser, eso puede ser una razón de que el proyecto fracase, porque si tú no conoces el producto, no conoces los riesgos inherentes al producto. Entonces, cuando planifiques, vas a planificar mal, porque los riesgos deberían estar factorizados en tu planificación. Los riesgos son parte de la planificación. Entonces, si tú inicias un proyecto, y esto es aplicable al jefe de proyecto, incluso al sponsor, al patrocinador, sin haber hablado con la gente que entiende realmente de ese producto, pues tu planificación no va a valer para nada. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es, dentro de mi equipo, pero esto pasa en cualquier equipo, pasa en un equipo de fútbol, yo tengo que identificar mis carencias, y si me falta un defensa central, pues tendré que fichar a Sergio Ramos, ¿no?, por ejemplo, y no puedo tener un delantero allí. Pues lo mismo en un equipo de proyectos. Yo no necesito, lo importante es que el equipo sea completo en su conjunto. Y un jefe de proyecto que confunde su rol es peligroso. Hay veces que ciertas empresas, yo me acuerdo por ejemplo de BP Solar, que ya cerró, ¿no?, las instalaciones que tenía, pero los proyectos eran muy pequeñitos, hacían en las gasolineras, pues instalaban paneles solares, y ahí el jefe de proyecto hacía también el proyecto técnico, pero claro, coincidían el rol técnico y el rol de gestión. Bueno, puede pasar, porque eran proyectos muy pequeños, ¿no? Pero lo normal es que estén desagregados. Si tú quieres juntar esos dos roles, tienes que estar muy seguro que cuentas con las personas adecuadas para hacerlo. Y si no, pues necesitas que en el equipo haya alguien disponible que tenga esa capacidad. ¿De acuerdo? Vamos a ver, esto ya es una pregunta de gestión de alcance, que es el siguiente módulo. Yo te la contesto ahora. Tú eres el responsable de un paquete de trabajo, ¿no? Eres el responsable de un paquete de trabajo. Efectivamente, el responsable de un paquete de trabajo, aunque es un proyecto al final, yo digo, tengo que hacer, yo qué sé, pues hacer el montaje de una mesa. Es un trabajo técnico. Eso no es un jefe de proyecto, es un recurso en la empresa que además muchas veces está destacado en otro departamento de la empresa, pero yo le doy la responsabilidad de ese paquete de trabajo. Hombre, lo que pasa es que le doy la responsabilidad del paquete de trabajo, él sabe cómo hacer el trabajo, pero yo como jefe de proyecto le indico cuál es el coste al que debe hacerlo y cuál es el tiempo en el que me debe entregar ese producto. Entonces, de alguna manera, él va muy guiado. ¿Tiene que hacer cierta planificación? Cierta planificación tiene que hacer, pero ya digamos que el trabajo está muy simplificado. Desde la oficina de proyectos yo tengo que guiar eso, o sea, los responsables de los paquetes de trabajo no pueden hacer el trabajo por lo que ellos quieran y cuando ellos quieran, ¿eh? Pero mi trabajo no es saber cómo montar mesas o cómo barnizar o cómo hacer un puente, no es ese mi trabajo. Mi trabajo es gestionar. Y mi trabajo también es formar, y esto es parte del módulo de recursos humanos, es montar un equipo sólido. Y entonces, si identifico una carencia, eso es lo que es adquirir el equipo, que llaman aquí, el reclutamiento, ¿no?, que es un proceso de recursos humanos, lo tendré que hacer bien. Hay veces que me tendrá que ayudar el sponsor, porque hay veces que a lo mejor hay proyectos que si no tienes un recurso clave, el proyecto no es viable. Bueno, pues eso hay veces que tendrá que estar en el plan de negocio. Y será el sponsor el que tendrá que decir, oye, en este tipo de proyectos esta persona o este perfil es clave, y si no el proyecto ni siquiera lo iniciamos. ¿No? ¿De acuerdo? Fijaros que
yo aunque no lo diga el estándar, que básicamente lo que dice es el modelo de ciclo de vida es lo que distingue a un proyecto de otro, yo creo que hay algo más también, ¿no? Y es, al final de la clase, dentro de un rato, veremos lo que llama el estándar las áreas de conocimiento, que con la nueva ISO lo van a llamar competencias, yo creo que, o temas, lo van a llamar temas, mejor llamado, ¿no? Las áreas de conocimiento son las competencias, lo que debe saber un jefe de proyecto. Un jefe de proyecto tiene que saber de gestión de tiempo, de gestión de costes, de gestión de riesgos, esas son las áreas de conocimiento. Entonces yo creo que también, esto es verdad, lo que diferencia un proyecto de otro es que muchas veces, para gestionar un proyecto, tú tienes que poner más o menos de determinado ingrediente, de determinada competencia. Si yo os digo, ¿gestionar el riesgo es importante en cualquier proyecto? Pues sí, claro que es importante. Sin embargo, si estás haciendo una central nuclear, si estás haciendo un cohete, la gestión de riesgos es mucho más importante que si estás, pues yo qué sé, haciendo un chalet. Es importante en los dos casos, pero no es igual de importante. ¿La gestión de comunicación es importante? Pues es muy importante. Pero claro, si estás hablando de un proyecto en una campaña, en unas elecciones donde le estás llevando el proyecto a, yo que sé, a Griñán, o a Rajoy, o a Arenas, pues posiblemente el paquete relacionado con la gestión de comunicación sea el más importante. Y hay veces que le tienes que dar tanta relevancia que pones una persona clave para gestionar ese paquete de trabajo. Te eliges, por ejemplo, coges, por ejemplo, un portavoz de comunicación que sea muy bueno. La gestión de calidad, pues hay veces, fijaros, cuando veáis el WBS, pues hay veces que la gestión de calidad aparece como un paquete de trabajo separado y hay veces que no. Hombre, en el sector nuclear, normalmente la gestión de calidad aparece como un paquete de trabajo separado y muy relevante. ¿Por qué? Porque es que la seguridad es muy importante, ¿no? Entonces eso también quizás sea una diferencia de un proyecto a otro. Hay ciertas competencias que tengo que poner en valor más en un proyecto que en otro, ¿vale? Bueno, hemos visto grupos de procesos, ya digo, este módulo parece muy fácil, pero realmente es donde se coge un poco la estructura del estándar, con lo cual es importante, ¿vale? Grupos de procesos que se repiten en cada fase y ciclo de vida del proyecto, que son las distintas fases de un proyecto. Fijaos, aquí tenéis un proyecto industrial típico, unos objetivos de cada fase, claro, porque es que cada fase yo la puedo considerar en sí misma como un proyecto también. Hay unos objetivos de cada fase y además unos entregables de cada fase. Fijaos que aquí aparece como entregable el plan de negocio y un plan de proyecto del resto de las fases. Y una cosa que aunque no me dé tiempo de hacer, sí que explicaré lo que es, porque es el cimiento para empezar a hablar de planificación. Aquí tenéis esto es de una empresa, pues todo el proceso que seguían ellos para iniciar un proyecto. Veis que existen varios ciclos y hasta que no estaban bien seguros de que el proyecto merecía consideración, pues el proyecto no se lanzaba. Una fase de diseño, veis lo mismo, unos objetivos de fase, por ejemplo aquí tenéis constitución del equipo de proyecto. Infraestructura, ¿qué es? Pues toda la documentación, toda la metodología, todos los procedimientos que va a utilizar el proyecto. Y un entregable, pues es el diseño, es la fase de diseño. Veis que el plan de negocio se vuelve a revisar y el plan del resto de las fases. ¿No? Veis que la planificación es algo continuo, ¿no? Así hasta el final. Aquí tenéis un modelo de fases de otro proyecto. Este era un proyecto de rediseño de procesos. Todo es lo mismo, veis que una fase y al final un diagnóstico, un modelo conceptual, unos entregables. Otro concepto interesante es lo que se llama la planificación dinámica, y muy fácil además. ¿Qué es la planificación dinámica? Fijaros, si yo puedo planificar mi proyecto desde el principio hasta el final, la pregunta es, ¿yo planifico todo con igual nivel de detalle? Imaginaos que tenéis un proyecto a 2 años. ¿Tiene sentido? ¿Es inteligente? La planificación tiene que ser inteligente, porque si no estoy tirando el dinero, ¿no? Y mis horas, que al final es dinero también. ¿Tiene sentido que yo planifique con el mismo nivel de detalle todo desde el principio hasta el final? ¿Sí o no? Para empezar, fijaros una cosa, hay veces que no puedo, porque yo digo, yo quiero hacer una mesa. Sí, pero es que yo no sé todavía qué mesa quiero hacer. Tendré que hacer un montón, tendré que hacer una fase inicial de viabilidad, para que me salga la mesa que demanda el mercado. Luego tendré que hacer un diseño y el diseño pues me va a salir qué tipo de madera voy a utilizar. O sea que hay veces que es que no puedo, es decir, es que hay veces que el alcance
se va desplegando a medida que yo avanzo. La mayoría de los proyectos son así. O sea, aunque yo quisiera hacer una planificación con mucho detalle, cuando me alejo en el tiempo, mi nivel de detalle tiene que ser menor. Pero imaginaos un proyecto en el cual la determinación del alcance desde el principio hasta el final no sería un proyecto de I+D esto, está clara desde el principio. ¿Tendría sentido en este caso hacer una planificación detallada una planificación de todo el proyecto, desde el principio hasta el final, identificando exactamente todas las actividades y quién va a hacer cada actividad y fijando el tiempo de realización de cada actividad? ¿Tendría sentido hacerlo entonces o no? Pues yo creo que tampoco, porque muchas veces la realidad es dinámica. Entonces, cuando yo intento, y de esto hay ejemplos, cuando yo intento muchas veces planificar todo con demasiado detalle, lo que pasa es que luego me falla cualquier cosa y el castillo de naipes se me cae. Un recurso que se me va a otra empresa, un entregable que me tiene que dar un subcontratista o el propio cliente que no me lo da. Entonces, yo diría una cosa, la planificación tiene que ser inteligente, debe estar actualizada y debería ser relativamente fácil de cambiar. Entonces, sí es verdad que a corto plazo yo tengo que planificar con un nivel de detalle alto y a medida que me alejo en el tiempo, pues el nivel de detalle baja. Sí que es verdad que lo tengo que planificar hasta el final, porque yo tengo un compromiso, tengo un alcance, tengo un tiempo y un coste, unos objetivos de coste, entonces lo tengo que planificar. Y a medida que pasa el tiempo, fijaros, pues esta ola, pues lo que va haciendo es que va avanzando, porque a medida que voy conociendo más alcance, lo voy planificando con más nivel de detalle. Esto es similar a como planificamos nosotros en nuestra vida. Pues yo sé lo que voy a estar haciendo este fin de semana y el próximo, pero si me preguntáis qué voy a estar haciendo dentro de 4 fines de semana, pues no lo sé. Hombre, a lo mejor sí, porque dentro de 6 meses, pues a lo mejor tengo el bautizo de un sobrino. Hay veces en los proyectos que hay fechas fijas, hay restricciones fijas, y dices, en este momento tiene que pasar algo. Pues una presentación frente a un cliente, etcétera, etcétera. Pero salvo esos puntos que son singularidades, normalmente no tiene sentido planificar así, ¿vale? Bueno, planificación dinámica, planificación, el rolling wave, ¿no? Bueno, vamos a ver algo antes de parar otros 10 minutos, si os parece. Vamos a ver una de las cosas que son más difíciles en gestión de proyectos, ¿no? Fijaos, esto es tan importante que en la nueva norma y en la ISO hay un apartado, en la ISO, en la 21500, hay un módulo dedicado a la gestión de los interesados o de los grupos de interés. O sea, esto que forma, en la norma del 2008, forma parte de la gestión de comunicación, lo han sacado y le dan relevancia especial. Oye, ¿qué son los interesados? Esto lo habréis oído un montón de veces. ¿Qué son los interesados? A ver, por ahí al final. Ana, ¿qué son los interesados? Los que tienen interés, ¿no? Lógicamente. ¿Pero por qué los llamamos interesados? O grupos de interés o stakeholders. Muchas veces se utiliza más el inglés, ¿no? ¿Por qué están interesados? ¿Y quiénes son estas personas o estas empresas? ¿Quiénes son? Pero vamos a definirlos. ¿Quiénes son los interesados? Ana. Ese es un ejemplo. Serían, mira, esto es muy fácil, son o las personas o las organizaciones, pueden ser públicas, privadas, pueden ser asociaciones de vecinos, puede ser cualquier cosa, que una de dos, o están afectadas por el desarrollo del proyecto o están afectadas por el producto del proyecto una vez el producto ha acabado. Estos serían los grupos de interés o los interesados. ¿De acuerdo? Fíjate que hay muchos. Ahí han citado algunos, pero seguro que hay muchos más, ¿no? Te pregunto, Ana, a ver, dime ejemplos de grupos de interés o de interesados. Dime alguno que se te ocurra. De los tuyos, por ejemplo. Cliente es un grupo de interés. Los usuarios importantísimos. ¿Qué más? ¿Quién has dicho, perdón? Subcontratistas. Los subcontratistas son un grupo de interés. Los proveedores también.
¿Falta alguno? ¿Los dueños de la empresa sí o no? Yo creo que también, ¿eh? También, y muy importantes. Los accionistas, los bancos en ciertos proyectos también. Seguro que me falta alguno. ¿Falta alguno? Rocío, ¿falta alguno? La administración pública, en algunos proyectos es muy importante. ¿Falta alguno más o no? Colaboradores. Oye, el jefe de proyecto es un grupo de interés muy importante. El equipo de proyecto. Si tú eres el jefe de proyecto, tu novia, tu mujer puede ser un grupo de interés. Si tienes problemas, igual lo sufre todo el proyecto, ¿no? Esto lo sabemos todos. Entonces hay muchos, ¿no? Oye, y esto que parece un juego, y esto es difícil, ¿eh? ¿Por qué es importante identificarlos desde el principio? ¿Por qué? ¿Y por qué? Efectivamente, pueden afectar al resultado. ¿Y por qué es tan difícil esto de los grupos de interés? ¿Por qué es tan difícil? Es tan difícil que, ya digo, les van a crear un área de conocimiento específico. Y ahí... Exacto. Porque es que muchas veces tú tienes distintos interesados, pero ¿todos quieren lo mismo? No. Hay veces que unos quieren una cosa y otros quieren otra. Y esto es realmente lo difícil de mis proyectos, incluidos mis proyectos personales en la vida. Porque unos quieren una cosa y otros quieren otra. Tú fíjate, por ejemplo, lo difícil que es vivir muchas veces. Pues tienes que ser buen padre, tienes que ser buen marido, tienes que ser buen profesional, tienes que tener tus proyectos culturales, tienes cantidad de proyectos y tienes que cumplir más o menos con todos, y hay veces que si cumples con unos no cumples con otros, ¿no? Entonces, fíjate una cosa, hablando de los grupos de interés internos de la empresa, ¿no? De los internos, esos están alineados siempre, ¿no? Fíjate una cosa, no hemos mencionado unos que son muy importantes. En organizaciones matriciales, por ejemplo, los responsables de otros departamentos. Esos, no me digas que no deberían estar todos alineados y apoyar todos al proyecto de la misma manera, ¿sí o no? Claro, esto ya es... Claro, ahí se ve, por ejemplo, también mucho la madurez de la empresa. Si cuando el proyecto lo lanza, lo aprueba el director general, todo el mundo sigue, pues eso es una idea de la madurez. Si se aprueba y cada uno va por su lado, pues esto es una idea de la falta de madurez. Porque muchas veces en las organizaciones la realidad es que distintos grupos de interés poderoso tienen proyectos que les interesan más que otros. Y esto, claro, el jefe de proyecto lo sufre directamente, pues porque puede producirse una falta de recursos en el proyecto. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Alinear a esos grupos de interés. Sí, pero esto no es tan fácil. Esto aquí se dice muy fácil, muchas veces desde aquí es mucho más difícil que luego la realidad. Esto es complicado. Hay multitud de proyectos donde han fracasado porque los grupos de interés estaban totalmente desalineados. Pues yo, por ejemplo, proyectos internacionales, el ITER, pues durante muchos años este proyecto estuvo parado. ¿Por qué? Porque realmente lo importante no era esto de la energía limpia y esas cosas, ¿no? Lo importante era para ciertas naciones pues crear puestos de trabajo en su país y punto. Y esto pasa a veces en las empresas también. No es lo más importante la organización en su conjunto, sino los intereses de determinadas unidades de negocio. ¿Quién es el responsable de esto? El director general, por supuesto, que es el que tiene que alinear a todo el mundo, ¿no? Creo que parece importa bastante una buena comunicación de trabajo. A veces no se tiene interés por un proyecto porque realmente no se conoce. O sea, hay grupos de interés que están implicados, que deben estar implicados y no conocen bien el proyecto. Y si no conoces bien un proyecto no puedes valorar. Es verdad. Y te puedes explicar. Es verdad, yo creo que la comunicación es esencial, pero hay más factores también, ¿eh? O sea, si estamos hablando de iniciación, que es la... Es que es básico y que no, ni siquiera es de intereses contrapuestos entre departamentos y tal, también sucede, y es triste porque es fácilmente salvable, ¿no? Es muy fácil. Bueno, hay que intentarlo. Yo no sé si es fácil, ¿eh? Pero tú, por ejemplo, cuando inicias una de las fases más complicadas en proyectos, que es la fase esa de viabilidad, cuando tú estás haciendo un plan de negocio, o si es un proyecto bajo contrato cuando estás construyendo una oferta, o cuando vas a lanzar un producto al mercado y lo tienes que evaluar, eso es complejo. No es imposible, pero es complejo, porque es lo que decíamos antes, tú tienes que poner de acuerdo a culturas dentro de tu empresa muy dispares.
tienes que poner de acuerdo I+D, porque cuando yo lanzo un proyecto, ¿qué tiene que ser? ¿El proyecto tiene que ser técnicamente viable o vendible? ¿Cuál de los dos? Es que tiene que ser las dos. Es que tiene que ser las dos. Entonces yo no puedo lanzar un proyecto porque me resulte muy bonito, simplemente. Y claro, poner de acuerdo a sus grupos de interés realmente no es fácil, pero lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer. Entonces en parte es un esfuerzo de comunicación. Yo creo que hay otras razones también, de las que hablaré un poco más tarde. Muchas veces también es un problema de que no existe esa figura de jefe de proyecto que es el patrocinador. Y muchas veces en las empresas no está muy claro quién es responsable de qué. Hay proyectos por ahí pues, que no está muy claro quién los ha lanzado, ¿no? Y eso no debería ser así nunca. Los que no están interesados, ¿quién sería? ¿Eh? Sí. Fíjate, esta pregunta está muy bien. Es que son interesados también. Lo que pasa es que hay veces, y yo creo que la pregunta por eso está bien, hay veces que tú tienes que, de alguna manera, inducir que si haces ciertas cosas vas a provocar ciertas reacciones. Entonces, por ejemplo, el ejemplo de los ecologistas es muy bueno. Si tu proyecto tiene un impacto ecológico claro, deberías pensar, anticipar la reacción de esas personas. ¿Para qué? Para ponerles de tu lado, ¿no? Hay muchos ejemplos, ¿no? Yo siempre cuento el mismo, ahora que lo has dicho tú, ¿no? Yo recuerdo en unas charlas que dieron de lecciones aprendidas, los que habían hecho hay una carretera de circunvalación en Madrid, ¿no? Como aquí tenéis la S30, y pues había que construir la carretera en una zona que había mucha encina, ¿no? Entonces cuando se lanza el proyecto original era con las calzadas en superficie, y así lo anunciaron. Claro, cuando anuncian el proyecto, ¿qué pasa? Un ecologista tiene que oponerse, es su deber oponerse, porque si no, vaya ecologista, ¿no? Por lo menos tiene que solicitar información del proyecto e informarse. Bueno, la lección aprendida, al final, lo que se hizo precisamente fue hacer las calzadas superpuestas, se hizo un túnel, ¿no? Para salvar, pues no sé, 1000, 2000 encinas, ¿no? La lección aprendida era un poco, oye, no deberíamos haber hablado antes con ellos, porque claro, si hablas antes con ellos, de alguna manera lo que previenes es esto. A lo mejor llegas a un acuerdo. Dices, oye, mira, con el sobrecoste que ha tenido este proyecto, que tiene también un impacto ecológico, a lo mejor podríamos haber invertido el 10% del dinero en replantar media provincia en España de encinas. Los dos tú salvas la cara, encima el impacto global para la sociedad es positivo y el proyecto sale, pues a lo mejor de otra manera, como tenía que haber salido, ¿no? Entonces, claro que sí. Y además, fíjate, muchas veces incluso sirve para una cosa, esto de los grupos de interés. Si los grupos de interés no es posible alinearlo, lo mejor es no hacer el proyecto. O sea, que hay veces que es que puede ser tal el bloqueo que se produzca que lo mejor es no hacerlo. Y esto hay que hacerlo, fijaos, por una razón muy sencilla. Si yo cojo un proyecto que ya está vivo, pues tendré que hacer lo que pueda, ¿no? Fijaros que hay veces que el problema es relativamente sencillo, o por lo menos hay que entender las cosas así. Los seres humanos, y yo creo que esto seguro que lo habéis experimentado todos, normalmente solamente apoyamos, unos más que otros, lógicamente, pero hay personas que solamente apoyan aquellos proyectos en los que ellos han contribuido a crear. Dicho de una manera coloquial, si se les ha ocurrido a ellos, apoyan la idea, y si no, no. Y esto se ve muchas veces, si alguno viene de alguna institución privada, pública, cuando hay un cambio de gobierno. Hay veces que dices, no, yo como vengo nuevo tengo que traer mis propios proyectos. ¿Por qué? Porque es que los otros eran del anterior. No, perdona, si la idea era buena, asúmela tú, la paternidad de esa idea, y acábala. ¿De acuerdo? Pero cuidado con el ego, que el ego puede ser un destructor de buenos proyectos. Entonces, ¿qué puedes hacer tú como jefe de proyecto? Bueno, pues intentar involucrar. Intentar muchas veces hacer que todos esos directivos que a lo mejor no participaron originalmente en esa fase inicial, pues hacerles sentirse parte del proyecto, ¿no? ¿De acuerdo? Y esto es esencial y es parte de la gestión del proyecto, es parte del coste, es parte de mi trabajo como jefe de proyecto, ¿vale? Fijaos que hay veces en el examen de certificación, hay veces que hay preguntas que la verdad son muy difíciles de contestar, ¿no? Porque es que además yo creo que muchas veces se confunde
lo que es una gestión de proyectos descriptiva con una normativa, ¿no? Me explico. La gestión de proyectos del PMBOK dice cómo deberían ser las cosas, describe un mundo feliz en la gestión de proyectos. Por cierto, cuando contestéis las preguntas, os tenéis que poner con esa gorra, cómo debería ser, no cómo es en mi realidad, ¿no? Y hay veces que quizá lleven las cosas un poco, fuercen un poco las cosas, ¿no? Si yo os dijera, oye, ¿cuál es el grupo de interés, el interesado más importante en un proyecto? ¿Es el cliente o mi jefe? Fijaos que la pregunta es complicada, ¿no? Vamos a suponer, esto es una de las preguntas que se llaman situacionales. Hay preguntas en el examen que no es de conocimiento, te dicen, estás en esta situación, ¿qué harías? ¿A, B, C o D? ¿De acuerdo? Entonces la pregunta, venga, yo la planteo, la aclaro un poco más. Imaginaros que estáis en una situación donde hay que renegociar algo con el cliente y el cliente, pues en este caso, tiene razón. Es decir, que quizá pues no deberíais ir a buscar, por ejemplo, un cambio, ¿no? Pero vuestro jefe os dice una cosa y el cliente dice otra. ¿Cuál es el grupo de interés, el interesado más importante? ¿El jefe o el cliente? Para la empresa, el cliente, para el cliente. Para el examen, para contestar en el examen. ¿Cuál sería? El cliente, efectivamente. El cliente es la razón de ser de la empresa, etcétera, etcétera. Fijaos que esto es muy... Aquí hay un ejemplo claro de la tensión real, ¿eh? Porque hay veces que tú gestionando un proyecto dices, jo, es que esta vez tienes razón, ¿no? Entonces, pero es una situación difícil, porque uno quiere una cosa y otro quiere otra, y muchas veces ser jefe tiene una ventaja, es que dice, haz esto, pero luego el que tiene que ir a gestionarlo y a negociarlo eres tú, ¿no? Bueno, pues es el cliente, ¿de acuerdo? Aunque esto ya digo, es complicado porque luego tú haces el análisis y dices, sí, bueno, efectivamente, el cliente es la razón de ser de mi empresa porque el cliente paga a mi empresa, pero mi futuro depende de mi jefe. Pero una pregunta, si ¿no? tu jefe te dice que el proyecto pasa a ser no rentable para tu empresa, si das ese paso que te pide el cliente, bueno, bueno, ¿eso sería ético? ¿Sí o no? Yo creo, esa pregunta, cogiendo el código ético del PMBOK, yo creo, y aplicándolo estrictamente, yo creo que no. Y esa es mi contestación, que te tengo que dar además como certificado, yo creo que no. Lo que pasa es que muchas veces en las relaciones contractuales volvemos a entrar en la relación causa-efecto, ¿no? Que muchas veces las relaciones causa-efecto, el problema es que es como un círculo vicioso. ¿Quién tiene la culpa de que esto pasa en muchísimas cosas en la vida, ¿no? ¿No? Pasa incluso en las guerras. Yo te hago esto porque tú eres malo y el otro dice lo mismo de ti, ¿no? Entonces muchas veces en las relaciones contractuales es que ya están viciadas desde el principio. Si resulta que un cliente lo que hace es bajar el precio y te quiere asfixiar, eso tampoco es ético, porque en un proyecto los dos tienen que ganar. Entonces muchas veces una relación contractual demasiado agresiva lo que fuerza es ese tipo de comportamiento. Dices, yo no voy a perder dinero. ¿Eso es ético o no es ético? Ya te digo, cuando veamos el código ético del PMBOK, que es súper restrictivo, pues yo creo que eso, yo en el examen contestaría que no se debería hacer. Que luego en la realidad, ya digo, yo defiendo que en un proyecto tienen que ganar los dos. Porque es que si no van a pasar cosas, va a pasar cosas raras, seguro. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista de la gestión del proyecto, yo que sí, o sea, el código ético personal lo que tú quieras, pero el código ético empresarial es ganar dinero que el proyecto sea rentable. Si tú eres ingeniero de camino y tienes que hacer una calzada y tienes que cargarte de 10.000 árboles, para ti no es ético a lo mejor, pero es que la empresa sí es como gana dinero, entonces, ¿no? Esa es la ética empresarial. No, bueno, ese es un modelo de ética empresarial que yo creo que está totalmente desfasado, porque al final, fijaros, una definición moderna de organización es una organización que satisface a todos los grupos de interés, y dentro de los grupos de interés están los accionistas, pero están otros grupos de interés, están también los empleados, está la sociedad en su conjunto, están los proveedores, etcétera, etcétera. Yo entiendo que luego la realidad es que tú tienes que sobrevivir a corto plazo. Bueno, digamos que hay que intentar armonizar la supervivencia a corto con la viabilidad a largo. Y yo sé que esta pregunta es muy difícil contestar,
¿no? Pero debo intentarlo. Debo intentarlo. Y cuando estoy en una encrucijada de esas, desde luego a mí, eso sí te lo puedo decir, lo que me dice el estándar de proyectos, y te lo hacen firmar cuando te certificas, es que vas a cumplir con el código. Yo creo, y esto ya es una opinión personal, que debería ser todo lo bueno posible, ¿no? Y hay veces que la situación es tan difícil que estás justo en el borde, ¿no? Bueno, sí que es verdad que si tú eres bueno, pues siempre harás las cosas mejor que otra persona que no sea como tú, ¿no? Aunque tengas que hacer cosas duras para que la empresa sobreviva, y hay veces que hay que hacerlo, hay veces que hay que echar a gente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si hay un objetivo, si no lo haces por ti mismo, siguiendo tu agenda personal, pues en esa acción yo creo que hay cierta nobleza, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, si os parece, paramos 5 minutos y continuamos, ¿vale?